Muy buenas noches para todas las personas que en este momento están llegando a atender este primer seminario que para nosotros se convierte en la punta de lanza de la agenda virtual de Alaref, como una forma que tenemos de ajustarnos a las nuevas realidades de transferencia de conocimiento. Para nosotros, no solo en el tema de rescate en vehículos, como lograr en el desarrollo de la agenda en los próximos meses, sino que ahora, muy especialmente, comprometidos con el bienestar y la protección del personal que responde a las emergencias en estos tiempos del COVID-19. Quiero darles las gracias a todos ustedes por haber atendido este llamado. Gracias especiales de parte de la Junta Directiva a todas las personas que están en este momento conectadas desde Brasil, Argentina, Chile, Perú, México, Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador, Paraguay, Colombia, Guatemala, es lo que yo tenía reportado hasta hace unos minutos, universidades, sector público, rescatistas, instituciones de bomberos, eh, nuestros afiliados en diferentes partes de América Latina. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Deseo dar unas gracias muy especiales a la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia por habernos apoyado con la difusión de este seminario. Asimismo, a la Organización Mundial de Rescate, porque también ella y los miembros, algunos de ellos acá, por ejemplo, desde Portugal está Carlos Amaro escuchándonos. Ellos están con nosotros y nos están acompañando en este inicio, en esta travesía virtual. Quiero comentarles un poco sobre la dinámica de este seminario. Es sencilla. El doctor Alejandro, que enseguida lo voy a presentar como se debe, eh, va a hacer su presentación durante 40-45 minutos y vamos a tomar las preguntas a que diere lugar que ustedes nos envíen al final. Les quiero presentar al doctor Alejandro Gómez. Eh, el doctor Alejandro Gómez tiene amplia experiencia en relaciones y comunicación, en gestión del conocimiento, experiencia como docente, ha participado en el diseño e implementación de programas educativos, con más de 10 años de experiencia en simulación clínica como coordinador del área de simulación de la Universidad Dentista y ha asesorado múltiples centros de entrenamiento y universidades en la implementación de programas de simulación. Ha participado en consensos científicos y ha elaborado guías prácticas, guías de práctica clínica, edición y corrección de textos médicos, conferencista con múltiples participaciones en congresos en Estados Unidos y Latinoamérica. Como médico, se ha desempeñado en áreas de sedación, urgencias y cuidado intensivo. La práctica clínica siempre ha estado orientada al paciente crítico. Actualmente es director médico del Departamento de Atención Prehospitalaria de Bomberos Sabaneta y del Honorable Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta y director médico del Comité de Educación de la Asociación Americana de Técnicos en Emergencias Médicas, NAEM. Además, el doctor Alejandro Gómez es el director científico del Emergency Medical Training en Colombia, el EMT, Centro de Educación en Emergencias y Manejo de Pacientes Críticos. Es el doctor Alejandro Gómez también es experto, nuestro consultor para los temas de trauma. Doctor Alejandro, buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros y le doy la bienvenida y le doy la palabra. Diana, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la invitación, me siento muy feliz porque, bueno, aparte de las cosas que Diana contó, eh, la primera respuesta me encanta. Todo esto empezó un día cuando fui bombero voluntario, antes de ser paramédico y antes de ser médico, antes de dedicarme a lo que hoy me dedico. Entonces, un día estuve, como muchos de los que hoy nos acompañan, en una guardia, esperando a atender accidentes de tránsito, incendios, incidentes con materiales peligrosos. Entonces, créanme que entiendo muy bien y obviamente admiro profundamente su vocación y su profesión. Entonces, muchas gracias por estar acá
y vamos a hacer lo posible por aclarar algunas cosas, vamos a discutir algunos temas y quizás algunos no vamos a poderles dar toda la profundidad del caso, pero trataremos de ser muy expeditos. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación que tengo preparada para ustedes el día de hoy. Vamos a, vamos a hablar de unos temas por demás muy interesantes y vamos a hablar de la preparación del equipo de primera respuesta en incidentes con o sin COVID, porque podemos tener algunas consideraciones. Para poder hablar de esto, bueno, mi imagen de inicio es una imagen de manejo de la vía aérea. Yo sé que no lo hacemos con tanta complejidad en la atención inicial, pero posiblemente se relacione mucho a lo que tengamos luego que planear para disminuir en nuestros pacientes malos desenlaces. Entonces, hemos trabajado bastante en implementar estrategias de mitigación de riesgo para el personal de atención, con todo lo que tiene que ver no solamente con la descontaminación, uso correcto de equipos de protección, sino el manejo de la falla ventilatoria. Como es un caso de simulación este que les muestro a continuación, y en términos de ahorrar la mayor cantidad de recursos de protección personal, muchas de las imágenes no eran equipo de protección como guantes en este caso, pero es precisamente porque las épocas venideras posiblemente van a ser muy difíciles. Les voy a proponer entonces revisar nuestro tema en 5 ejes temáticos, hablar un poco del estado actual en el mundo, hablar un poco del riesgo que tenemos de exposición como equipo de primera respuesta y de cuáles medidas podemos tener para poder generar una prevención adecuada. Vamos a hablar de atención de los pacientes y no me voy a centrar en la atención del paciente con una falla ventilatoria por COVID ni en el choque de un paciente, sino que tengo que llamar la atención en el hecho de que el mundo continúa y que la atención nuestra de emergencias continúa. Y aunque vamos a atender muchos pacientes con COVID, la gente se va a seguir accidentando en los vehículos y la gente va a seguir teniendo enfermedad coronaria y la gente va a seguir teniendo o resultando quemada por un incendio estructural. Y eso no nos va a disminuir la responsabilidad que tenemos para poder atender a nuestros pacientes. Entonces, hay que cambiar un poco la perspectiva y prepararnos porque el mundo que nosotros conocíamos hace 3 meses, 2 meses, ya no es lo que era. Y vamos a hacer algunas conclusiones para que luego pasemos a las preguntas que ustedes tengan. Voy a mostrar algunas imágenes y vamos a narrar algunos hechos que tenemos como experiencia y algunos hechos de experiencias de otros en Latinoamérica que han hecho un trabajo maravilloso. No es de más mirar y con esta imagen que arranco de unos bomberos con un tapabocas. Esto era una imagen que quizá la veíamos de manera común en algunos casos cuando había un incendio forestal, es lo que recuerdo, pero que estuviéramos preocupados por el riesgo biológico es un asunto muy importante. Y finalmente la exposición es algo que es una realidad, pero vamos a tener que impactar. Cuando me refiero entonces al estado actual, eh, me disculparán, sé que hay mucha gente de muchos países de Latinoamérica, pero les cuento solamente lo que hay en el mundo. Hasta hace una hora, más o menos, habían 2.073.555 casos con 134.000 muertes. Hay una cosa que tenemos que pensar ahora, que es muy importante. Podemos calcular que los habitantes alrededor del mundo podemos ser unos 6.000 millones, pueden ser. O sea que no hemos llegado ni siquiera al 1% de los casos posiblemente infectados. O sea que en términos generales estamos empezando. Tenemos 134.020 muertes. En Colombia tenemos unos casi 3.000 casos confirmados, pero hay una cosa que es importante. No estamos en general en Latinoamérica siguiendo pacientes asintomáticos por muchas razones, por la falta de pruebas o por la falta del procesamiento. Nos damos cuenta de pacientes sintomáticos, pero hay muchos pacientes asintomáticos que se encuentran por allí en la comunidad y que se constituyen en un verdadero riesgo. Hay países como los hermanos ecuatorianos que han tenido un curso un poco más acelerado, con muchas muertes y muchos contagios. Y algunos, lo único que hemos tenido es un poco más de tiempo.
Entonces, los que hemos tenido tiempo, tenemos la obligación de prepararnos y tenemos la obligación de aprender de lo que les ha ocurrido a algunos países como los hermanos ecuatorianos y algunos otros países que definitivamente están teniendo que batallar de una manera intensa. Lo que ocurre en Estados Unidos, el panorama es complicado y obviamente desde Latinoamérica toda la solidaridad y la buena energía para que se puedan solucionar estos impases que no tenían a nadie preparado. Nosotros no pensábamos que esto era posible y que en muy poco tiempo ha sacado cosas muy buenas de nosotros, pero que también nos tiene llenos de angustia porque hay algunas cosas que a veces consideramos, pero hay cosas que a veces no consideramos y eso es lo que quiero en la noche de hoy. Eh, Día tras día en sus correos electrónicos, en sus redes sociales, en su WhatsApp, llega una cantidad importante de información. Entonces, el primer gran mensaje es que tenemos que hacer uso eficiente de la información, tenemos que hacer un proceso generalmente muy riguroso de verificación cuando tengamos dudas y deberíamos consultar con fuentes muy confiables. Ahora, la Organización Mundial de la Salud ha tenido algunas dificultades de tipo político, sin embargo, continúa siendo una fuente muy confiable de información y que deberíamos tener en consideración. Entonces, las asociaciones médicas y científicas son una buena fuente y es muy importante porque muchos de los que están acá, ustedes son referentes para sus comunidades y son referentes para sus familias en términos de datos. Entonces debemos estar bien preparados para ser muy certeros a la hora de responder lo que tengamos que responder. Esta imagen es triste y es colombiana, pero yo sé que en Ecuador se vive un drama, yo sé que en Perú se vive un drama, yo sé que en Argentina se vive un drama. Y lo que tenemos acá son dos de los que han fallecido acá, que hacen parte del equipo de respuesta. Vemos a Joaquín, que era un miembro del cuerpo de bomberos, y vemos a un intensivista anestesiólogo que han fallecido. Esto nos tiene que poner alerta y nos tiene que poner alerta porque la formación de estas personas es una formación muy amplia. Una persona como Joaquín, y no piensen en Joaquín como esta persona que fallece, sino que piensen en cualquier bombero, se ha necesitado un entrenamiento intenso. Y cuando tenemos una persona que se nos enferma o que muere, reemplazarlo es posiblemente una cosa imposible. No se puede cuantificar esa pérdida. Y nosotros que estamos tan expuestos, en la medida en la que vamos cayendo enfermos o muertos, no vamos a poder ser reemplazados de manera sencilla. La formación que tenemos es formación que no se puede obtener de manera rápida, porque la mayoría de nuestras habilidades son habilidades prácticas. Las habilidades de un bombero, las habilidades de un médico, las habilidades de un paramédico no se pueden obtener de manera sencilla de forma virtual. Entonces se necesita mucho tiempo para formar personas y en este momento tenemos que echar mano de la gente formada, de ustedes, de los que están acá, y por eso ustedes en este momento quizás son el insumo más valioso que tenemos que cuidar, porque estamos velando por la vida y por la seguridad de muchas personas. Entonces, este es un llamado de atención para poder tener en la memoria esto, pero sobre todo porque la obligación es cuidarnos. Inicialmente vamos a tener algo de presión porque tenemos miedo a lo desconocido, pero que el día a día y que el día a día no nos haga disminuir nuestras medidas de seguridad, nuestra higiene de manos, nuestro distanciamiento social, el uso, el uso de equipos de protección personal, obviamente de acuerdo a las posibilidades y de acuerdo a la disponibilidad de estos. Entonces, eso lo tenemos que tener siempre presente. Esta imagen que les estoy mostrando acá pone de manifiesto a lo que estamos expuestos. En una cámara térmica, esto lo hicimos en el laboratorio de simulación de IMT, utilizamos una cámara térmica y utilizamos algunas medidas de simulación para mostrarles algo que no se nota, y es cuando un paciente tose o cuando un paciente estornuda, la posibilidad que tenemos de exposición. Entonces, tenemos que tener eso presente y el riesgo definitivamente es muy alto y por esa razón, pues para tratar de disminuir la exposición tenemos que tomar medidas, pero nosotros no solamente nos exponemos atendiendo pacientes, es una cosa que tenemos que tener muy clara, porque si fuera realmente así, el único riesgo estaría
cuando los pacientes tienen que ser atendidos en un hospital o cuando un paciente está fuera del hospital. Pero estas escenas, que no necesariamente son en esta época de COVID, no es necesario interpretarlo. Es necesario interpretarlo y darle contexto si fuera ahora, porque nosotros tenemos que disminuir un poco la interacción de miembros de las tripulaciones cuando no necesariamente tienen que estar allí. Hay muchas labores o múltiples labores que se tienen que llevar a cabo. Vuelvo e insisto, estas imágenes no necesariamente son de este momento y no necesariamente tiene que haber riesgo. Como ven, ahí nadie tiene tapabocas porque quizá ocurrió hace mucho tiempo. Pero si eso ocurriera ahora, cuando hay personas juntas, posiblemente el riesgo aumente, inclusive teniendo buenos equipos de protección personal. Existen múltiples actores a la hora de atender este tipo de incidentes y no solamente la gente de bomberos, de rescate, los paramédicos o la gente de atención prehospitalaria, sino que las fuerzas del orden, la policía, la gente de tránsito se puede aglomerar en una escena. Recuerden que mucha gente puede estar asintomática o en la fase presintomática de la enfermedad. Y cuando yo los veo, pues yo estoy acostumbrado a que en la escena son mi gente cercana. Uno ve con alegría cuando le apoya a gente cercana y nosotros en Latinoamérica somos calurosos. A mí me encanta abrazar a mis amigos, a mí me encanta abrazar a la gente que conozco, porque esa es nuestra naturaleza. Yo sé que todos tenemos más que conciencia de que no nos podemos aproximar y que cualquier persona, incluso dentro de nuestras estaciones de servicio, incluso en la estación donde están nuestras ambulancias, incluso en nuestros hospitales, tenemos que estar separados, nos tenemos que separar y nos tenemos que separar porque cuando yo salgo de mi guardia, cuando yo salgo de mi turno, yo no puedo garantizar que mi compañero esté tomando las mismas medidas que yo, que tenga un aislamiento social apropiado. No puedo garantizar que cuando él llegue a su casa con los miembros de su familia pueda tener una relación más cercana y mucho menos puedo controlar los miembros de la familia de mis compañeros, con quién estuvieron, dónde estuvieron y qué pasó. Como ya para la mayoría de nuestros países en Latinoamérica esto se considera una enfermedad de circulación libre, o sea que no tenemos que estar necesariamente en contacto con alguien que llega de un lugar, porque ya en todos los lugares está, entonces potencialmente y muy desafortunadamente cualquiera de nuestros compañeros o incluso nosotros podemos ser portadores o estar en etapa presintomática, entonces definitivamente no podemos aumentar las bajas. Imagínense en un cuartel de bomberos, en una estación de bomberos, en una estación de paramédicos, si una persona está enferma y nosotros dejamos o continuamos con lo que hacíamos antes, porque comemos juntos, porque vemos televisión juntos, porque pasamos tiempo juntos, porque nos metemos a la central de radio juntos, en algunos lugares obviamente eso no se puede, en otro momento de la vida utilizábamos la central de radio cuando yo era voluntario porque ahí nos encontrábamos, porque nos encantaba compartir el tiempo. Entonces, si esas conductas continúan, obviamente el riesgo puede aumentar. Entonces, por eso les digo que el mundo que nosotros conocíamos no puede continuar igual y es doloroso, pero es necesario porque somos un insumo que es invaluable. Esto pasó la semana pasada en Tijuana. Nadie lo podría esperar. Y esto sí es en época de COVID. Aquí sí podemos observar lo que estaban haciendo el grupo de bomberos. Esto es una cosa inesperada, pero ocurrió. Encima de uno de los camiones de bomberos cae un carro sobre la autopista. Lo que no nos podemos explicar es qué pasa con la protección o con el volardo. Se va encima de una escena que es inesperada. Son cosas que nosotros no podemos prever. Entonces, miren que hay una buena distancia y se están preparando para esto. Entonces, cuando yo estoy entrenado, yo sé qué es lo que debería hacer cuando tengo que hacer un rescate vehicular, pero ahorita vamos a pensar qué es lo que va a ocurrir, porque es que la persona que va al interior del vehículo, eventualmente hoy, tenemos que entrar con la premisa de que puede estar infectada y que puede convertirse para nosotros en un factor de riesgo. Es realmente una cosa sin precedentes y en este caso definitivamente nos llama la atención. Estamos teniendo un fenómeno para el que nos tenemos que preparar y yo creo que todos en sus países se han tenido que preparar. Generalmente quizás el volumen de atenciones no relacionadas, me refiero a accidentes de tránsito, trauma, puede haber disminuido de manera sustancial en algunos casos, donde se hayan aplicado medidas estrictas de aislamiento social.
pero hay algunas restricciones de ese aislamiento. Entonces, lo que estamos encontrando es que cuando hay calles más solas, suelen haber accidentes más graves. Obviamente, la gente, eh, a veces prudente, pero a veces muy imprudente, pues va a exceder los límites de velocidad, se va a pasar los semáforos en rojo pensando que las ciudades están solas. Y eso es una cosa que nos ocurre. Entonces estamos viendo accidentes más violentos, cinemáticas del trauma más violentas, y eso es una cosa que tenemos que tener lista, porque lo que hemos visto en el cuerpo de bomberos, del cual soy director médico, está ocurriendo con mucha frecuencia. O los incidentes de tránsito son menores, pero cuando hay trauma, puede ser trauma complejo. Entonces, hay que estar preparados para eso y hay que tomar medidas. Y ahorita vamos a hablar de cuáles son las consideraciones que deberíamos tener para la atención de estos casos, cuando definitivamente ya se le agrega un factor adicional a lo que tengo que pensar, no solamente en el acceso, la seguridad, la estabilización de los vehículos, el acceso, tratar de hacer lo que tengo que hacer para lograr una extracción exitosa. También el hecho de que yo voy a estar muy cerca de una persona que potencialmente puede contagiarme. Esto que les estoy mostrando a continuación es una imagen en la cual incluso cuando estamos haciendo atención estamos expuestos. En esta imagen en la izquierda es un dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, y lo que lo tratamos de reproducir con algo de humo fue sobre la válvula de exhalación la cantidad de partículas y de aerosolización que se puede generar. Entonces, no solamente en este caso, sino cuando yo voy a tener que manejar a un paciente. También cuando estamos administrando oxígeno suplementario para los pacientes que tengan o no tengan COVID, vamos a aumentar la aerosolización cuando utilizamos dispositivos con más de 6 litros por minuto, y disminuir la aerosolización va a ser un asunto complicado, especialmente cuando vamos a tener que trasladar a un paciente en un compartimento como la cabina de una ambulancia, en la cual estamos siendo bastante recursivos para poder tomar medidas, pero hay una cosa que tendremos que ver en el futuro, y es que si las medidas que estamos tomando son medidas apropiadas. De eso también podemos mencionar un poco, pero medidas como la que ven acá, que es la colocación de un filtro nariz de camello que llamamos en Latinoamérica, o un filtro HME, que es un filtro de alta eficiencia, puede disminuir de manera sustancial eso. Yo soy consciente que estas herramientas no son fáciles de conseguir, estos elementos no son fáciles de conseguir, porque generalmente son elementos que se ponen en la rama expiratoria de los ventiladores en las unidades de cuidado intensivo, que probablemente sean los lugares que más están demandando este tipo de elementos. Pero si existe la posibilidad de conseguirlos, obviamente cualquier medida previa y cualquier medida preventiva va a ser muy útil, y definitivamente va a ser una medida para poder atender pacientes, entendiendo que la discusión va aumentando con el tiempo. Cuando nosotros empezamos a planear qué es lo que va a pasar cuando tengamos pacientes con falla ventilatoria, por ejemplo, empezamos a tener que cambiar paradigmas y pensar, por ejemplo, que en algún momento los equipos van a empezar a escasear, las máscaras de no reinhalación van a escasear, y obviamente los dispositivos como los dispositivos bolsa, válvula, mascarilla van a escasear, y vamos a tener que hacer un uso eficiente del recurso, y vamos a tener que pensar en cosas que nunca habíamos pensado, en algunos casos de cómo hacer un reuso seguro. ¿Cómo es la posibilidad? Tendríamos que tener otra charla, porque estábamos tomando estrategias para poder hacer uso o reuso seguro de algunos dispositivos biomédicos y reuso seguro de algunos equipos de protección personal. Son medidas que tenemos que pensar, que tenemos que repensar, que tenemos que considerar, porque esto va posiblemente a desbordar mucho nuestra capacidad. No queremos llegar a esas instancias, pero tenemos que estar preparados, porque eso es lo único que hemos tenido hasta ahora, un poco más de tiempo. Durante la prevención, entonces, para la prevención, quizás los elementos más importantes son los equipos de protección personal, y los equipos de protección personal variarán de acuerdo a la disponibilidad y al recurso. Obviamente, equipos como los que ven ahí, máscaras de cara completa con filtros, han aumentado de manera impresionante el precio. Algunos países que producen equipos de protección personal tienen que satisfacer su demanda interna, y quizás haya dificultad para que estos equipos puedan llegar a todos. Entonces también hemos tenido que empezar a racionalizar el uso, y hemos tenido que tener algunas consideraciones allí. Sabemos entonces que cuando vamos a tener que atender pacientes que tengan sospecha y que vamos a generar aerosoles, tenemos que tener la máxima protección disponible, la mejor que tengamos disponible. Y cuando no tenemos una protección personal,
yo quiero que no olviden lo importante que son ustedes como recurso y que exponerse quizás lo único que vaya a generar vaya a ser una baja, una caída, la del paciente y la de la persona que atiende. Entonces, como en esta imagen alcanzamos a observar de una ambulancia en un caso simulado, tenemos un paciente, tenemos lo que ven ahí que es una Taiwan Box, que es una caja para disminuir la cantidad de partículas. eh, Tenemos una persona que tiene todo el equipo de protección personal y un plástico para tratar de disminuir un poco la aerosolización. Como observan acá, tenemos dos entradas pequeñas para poder manipular la vía aérea. En este momento, la ambulancia no la habíamos cubierto completamente con plástico porque estábamos haciendo pruebas, verificando cómo nos iba con esa Taiwan Box al interior de la ambulancia, qué podíamos hacer, si adaptábamos una cápsula, como ahorita lo vamos a ver, o esta medida. Estuvimos probando con humo, estamos probando porque lo que hemos tenido es tiempo, no tenemos nada más y la posibilidad del equipo. Pero cuando no hay ese equipo, entonces tendremos que tener la posibilidad de pensar, por ejemplo, en utilizar plástico. Y cuando utilizamos plástico, por ejemplo, una de las recomendaciones es que podemos, si vamos a ventilar, dejar todo el cuerpo de la válvula del BBM al interior del plástico con la máscara y esta parte de la bolsa autoinflable por fuera para tratar de disminuir el riesgo. Plástico creo que casi todos podemos conseguir, casi todos podemos tener y es una buena medida para disminuir los aerosoles. Si no tengo la posibilidad y no tengo la condición económica para comprar una Taiwan Box perdón, una cápsula para poder hacer aislamiento del paciente durante el traslado. Medidas de prevención. Estamos activamente tratando de descontaminar nuestras móviles, nuestras máquinas de bomberos, nuestras ambulancias, utilizando creatividad. Esta imagen les muestro es simplemente las máquinas de discoteca que se han utilizado normalmente para pulverizar glicerina y generar humo artificial. Ahora están utilizando una mezcla descontaminante con alcohol y amonio cuaternario. Hay cosas que tenemos que aprender microbiológicas y aunque esto es una muy buena medida, es necesario tratar de establecer cómo es y cuánto es la exposición de la superficie a la superficie o al producto descontaminante para tener éxito. Recuerden que aunque estas son medidas muy útiles, tenemos que continuar con nuestras medidas habituales de equipo de protección personal y de lavado de manos. Yo sé que ustedes han sido testigos que en muchas ciudades, por ejemplo, se toman algunas medidas, están lavando calles y cosas como esas. Algunos inmunólogos y algunos infectólogos, por ejemplo, consideran que son medidas no tan efectivas porque en la gente se puede generar una falsa sensación de seguridad, especialmente porque mucha de la transmisión la encontramos precisamente por la aerosolización y las partículas. Otra también por superficies, porque el virus puede permanecer vivo en superficies una cantidad de tiempo que variará de acuerdo a la superficie, pero en algunos casos bastantes horas. Y entonces cuando con la mano tocamos esa superficie y luego mandamos las manos a nuestras mucosas, pues también aumentamos esa posibilidad. Sin embargo, no estoy ni mucho menos disminuyendo la importancia de estas medidas, sino que cualquier medida debería ser reforzada. Esto, por ejemplo, en nuestro cuerpo de bomberos lo estamos implementando. Hay algunos detractores y obviamente tienen razón de ser los que tienen en contra medidas como la particularización o aerosolización de materiales sanitizantes o desinfectantes, especialmente porque algunos de ellos pueden generar irritación sobre las mucosas, sobre los ojos, cuando no tengo la protección y también por lo que les había dicho, porque para una descontaminación completa definitivamente se necesita un tiempo de exposición al material que varía. Pero una vez más, esto puede ser una medida muy útil. Medidas, por ejemplo, como no circular con nuestros uniformes por la calle, no solamente porque aumentamos el riesgo de que en nuestros uniformes y en nuestra vestimenta tengamos partículas virales, sino porque desafortunadamente en algunas sociedades nos ven como personas que podemos infectar más. Cuando uno lo ven con la pijama de médico puede tener problemas. Uno no sale con la misma pijama que estuvo en el hospital, pero ya definitivamente no vale la pena hacerlo porque pues muchas personas han sufrido agresión. Nosotros damos lo mejor que tenemos, damos nuestro mejor esfuerzo, pero a veces las personas no lo pueden entender y juzgarlos es difícil. Todos tenemos miedo y con miedo
pues obviamente la gente puede reaccionar de una manera inesperada. Entonces, nosotros venimos utilizándolo en la estación nuestra, es una manera muy sencilla de hacerlo con una tubería de media. Utilizamos nuestro producto de desinfección bien diluido que ha demostrado seguridad y acá pues no teníamos la foto de un cilindro de autocontenido y con aire comprimido logramos el efecto que acá les estoy mostrando. La creatividad nos ha hecho lograr esto y acá en estos lugares descontaminamos los zapatos porque también aunque muchos infectólogos afirman que las partículas virales es difícilmente puedan estar en los zapatos, las medidas pueden ser y no se recomienda disminuirlas, porque es posible que durante mi traslado, cuando caminé, me pude haber parado en un esputo de una persona que sea positiva y pues posiblemente algo de la carga viral en mayor o en menor medida pueda quedar. Entonces, no está de más disminuir las medidas. También es importante que se protocolice que al ingreso al turno las personas cambien su ropa. No es una mala medida bañarse y no bajo ninguna circunstancia será una mala medida que al ingreso también sea necesario lavarse las manos con la técnica correcta. También es muy importante disminuir el ingreso de personas o de terceros a nuestros lugares de trabajo, a las estaciones de bomberos, a las estaciones de paramédicos, porque terceras personas podrían ser obviamente focos de infección y cuando sea inevitable que por alguna razón lleguen, tenemos que garantizar que las medidas se lleven a cabo de descontaminación, de lavado de manos y de disminución del riesgo. Esa medida definitivamente hay que considerarla y sobre todo porque estas medidas las vamos a tener que adoptar por una cantidad de tiempo que no podemos determinar con seguridad, pero lo que sí sabemos es que en el tiempo se van a tener que prolongar. Esto es lo que venimos haciendo con las ambulancias. Eh, las medidas pueden ser realmente útiles a la hora de descontaminar, pero nosotros tenemos que tener algunas consideraciones. La primera es que vale la pena disminuir el stock de las cosas disponibles en la ambulancia porque cualquier cosa que esté allí se puede convertir eventualmente en un fomite, en algo que puede potencialmente generar la transmisión. Y deberíamos si tenemos la posibilidad de tener las ambulancias disponibles y el equipo para poder hacer atención disponible alrededor de la atención del paciente. Entonces, cuando le ponemos plástico, obviamente podemos descontaminar más fácil, podemos utilizar una sustancia más fácil y obviamente disminuimos ese riesgo. Estas, las ambulancias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta y decidimos forrarlas para disminuir el riesgo definitivamente y elegimos qué era lo que necesitamos para la atención de pacientes. Nosotros dotamos nuestras ambulancias con un cardiodesfibrilador convencional, por ejemplo, con un monitor multiparámetros, pero lo que hemos encontrado es que definitivamente cuando dejamos expuesto un desfibrilador, por ejemplo, al interior de una cabina, la descontaminación es muy tediosa si lo dejáramos expuesto. Entonces, tomamos, por ejemplo, la determinación de que es mucho más fácil tener un desfibrilador automático externo, tenerlo a la mano y es mucho más fácil de descontaminar la carcasa de un DEA que descontaminar los cables de las palas, los electrodos, la pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que acá dejamos acceso al oxígeno para cuando nuestro paciente necesite oxígeno suplementario y hemos tomado, por ejemplo, la determinación de que de nuestros tecnólogos de atención hospitalaria, paramédicos, que van al interior de la cabina, van a manejar los pacientes que tienen falla ventilatoria con oxígeno suplementario inicialmente y ellos van a tener respiración con filtros de alta eficiencia y una full face y que solamente van a dar ventilación con presión positiva en los pacientes que están en apnea para tratar de disminuir el riesgo utilizando la Taiwan Box, utilizando el plástico y utilizando la ambulancia forrada. Ellos van, por ejemplo, cubiertos con trajes Tyvek, eh, pero tenemos un problema. Alejandro, se van a acabar los Tyvek, Alejandro, se van a acabar muchas de las medidas, entonces vamos a tratar de utilizar la máxima protección respiratoria disponible. Acá lo mínimo que debería utilizar, mínimo, mínimo, sería una mascarilla N95 y con una N95 hay que tratar en la medida de las posibilidades de disminuir la intervención, la administración de oxígeno, la aspiración de secreciones o la ventilación
y si tengo que hacerlo, pues obviamente sabremos que aumentará el riesgo y si tenemos dispositivos, pues como la Taiwan Box sería muy bueno y si no, aunque sea plástico, para poder lograr disminuir la exposición y el riesgo. Las cápsulas son maravillosas, pero encontramos un problema mayor. Cada cosa de la que tenemos que hacer necesita entrenamiento. Yo les voy a sugerir de la manera más amistosa, de la manera más cordial, que en sus servicios, cuando utilicen estas medidas para ventilar, para aislar, para poder trasladar cápsulas, Taiwan Box y demás, se necesita un entrenamiento previo. Necesitamos mejorar las habilidades para disminuir la contaminación. Este tipo de cápsulas de aislamiento han generado muy buena iniciativa latinoamericana de construcción. Lo que pasa es que algunas simplemente se van a reducir a un compartimento aislado, pero recuerden que muchos pacientes yo necesito hacer intervención. Entonces, hay que pensarlas o repensarlas de manera que yo pueda sobre el paciente hacer algún tipo de intervención, algún tipo de manejo y obviamente tienen que tener medidas de descontaminación bien hechas, porque no vale la pena que yo traslade a un paciente y que yo vaya a dejar una móvil fuera de servicio mucho tiempo porque no tengo muy claro cuál es el protocolo de descontaminación. Así que si vamos a tener cápsulas, si vamos a tener estos equipos, también tenemos que escribir y desarrollar protocolos. Hay muchos cuerpos de bomberos y muchos servicios de emergencia en Latinoamérica que están haciendo protocolos maravillosos y que los están compartiendo. Los amigos de Paraguay han hecho un trabajo maravilloso. Nuestros amigos chilenos que siempre han sido tan rigurosos tan juiciosos con todo lo que se hace, han escrito protocolos maravillosos. Y esta pandemia nos ha unido. La gente está entregando todos los papers, las revistas científicas están liberando toda la información referente al tema. Entonces yo creo que es un momento muy adecuado para compartir experiencias, es un momento muy apropiado para compartir ese acervo de conocimiento. Tenemos que tomar nota de los que ya lo han hecho, de qué han hecho nuestros hermanos ecuatorianos, de qué vienen haciendo nuestros hermanos de Perú, de Panamá, de Guatemala, los mexicanos que hacen una atención prehospitalaria maravillosa, que tienen tanta experiencia y tanta formación, que hacen nuestros amigos de Argentina, de Paraguay. Definitivamente tenemos que tomar nota porque se nos ocurren cosas muy buenas y esas cosas las tenemos que compartir, esa experiencia y ese acervo lo tenemos que compartir porque definitivamente estos datos van a hacer que muchos de nosotros pues probablemente no nos enfermemos y podamos seguir dando lo mejor para nuestros pacientes. Este es un ejemplo de lo que les decía, por ejemplo, la administración de oxígeno suplementario, utilizar la Taiwan Box y plástico, este era uno de entrenamiento, estaba corto, puede ser un poco más grande. Créanme que al interior de este compartimento hay una cantidad de oxígeno que no va a generar en el paciente más disnea de la que ella tiene y porque esto no está sellado herméticamente, pero disminuye la liberación de aerosoles y de partículas. Entonces es necesario hacer las consideraciones para la disminución del riesgo y exposición. Aquí les traigo un tema muy importante. Ustedes son referentes en el asunto de prevención y hay una cosa que es muy importante. Vamos a tratar de no automedicarnos. No es una buena medida empezar a revisar. Esto pasa con mucha frecuencia. Recomendaciones sobre el uso de medicamentos. Por favor, ni ustedes, ni sus familiares, ni las personas van a empezar a tomar medicamentos en profilaxis. Se están haciendo apenas estudios, pero lo que se sabe es que la hidroxicloroquina y la acitromicina tienen riesgo de generar arritmias y ya hemos tenido casos de muerte súbita. Ya hay casos de muerte súbita, entonces no vale la pena. Cuando nosotros en el hospital le vamos a formular a alguien cloroquina, le tomamos un electrocardiograma, medimos algo que se llama el QT y cuando sabemos que es un QT seguro le damos cloroquina. Si es que fuera el caso la citromicina y la mezcla, igual los estamos siguiendo. Entonces, por favor, todo el tiempo están saliendo en redes sociales que ahora sirve la cloroquina, que ahora sirve la citromicina, que luego sirve la ivermectina, que luego sirve el caletra, que es una mezcla de antirretrovirales. Por favor, no se automediquen, que definitivamente ustedes son muy valiosos
para que se vayan a intoxicar, para que vayan a hacer muerte súbita por una arritmia o para que vaya a pasarles algo que no debería. Y otra vez, ustedes son replicadores del conocimiento, entonces sean muy estrictos porque uno cuando pasa algo como esto se pega de lo que quiera y si salen cosas y si salen cosas que aparentemente son muy confiables, la gente va a ir. Y lo otro que ocurre es que cuando empezamos a generar este tipo de información, entonces en los lugares empiezan a desabastecer para que cuando los pacientes realmente la necesiten, quizá no la vayamos a encontrar. Entonces tengan eso en cuenta. Entonces tengan en cuenta que en los casos de pacientes que van a la unidad de cuidado intensivo, son pacientes que necesitan intervenciones de largo aliento, ventilación con presión positiva o ventilación, perdón, invasiva por hasta 2 semanas. Son esfuerzos muy prolongados y que definitivamente lo que queremos es que valgan la pena. Entonces no queremos a alguien que además de infectado vaya con una arritmia cardíaca, que vaya con alguna otra cosa adicional por la imprudencia o por la impericia. Entonces, cuando atendemos, cuando llega la hora de la atención, tenemos que repensar, porque es que la atención también tiene que estar ligada a la prevención. Por ejemplo, cuando tenemos eventos en los cuales tenemos pacientes atrapados, cuando tenemos trauma, cuando tenemos múltiples condiciones complejas, hay una cosa que se ha establecido con seguridad y si probablemente hay entrenamientos que tienen las condiciones ya muy establecidas y muy claras, pues son lo que están relacionados con el rescate vehicular. Por ejemplo, esta es la secuencia que se utiliza cuando tenemos estos incidentes. Se hace una evaluación y seguridad de la escena, se hace la estabilización y el acceso inicial al paciente o a la víctima, se hace un manejo juicioso de los vidrios, se hace una creación de espacios, se hace un acceso total y se hace una inmovilización y extracción. Pero aquí les estoy llamando la atención porque esto que hemos hecho de manera universal, que lo hemos hecho de manera corriente y que es maravilloso, le tenemos que agregar que tenemos que disminuir el riesgo del contacto biológico con el paciente. Entonces valdría la pena pensar en la posibilidad de desinfectar algunas superficies antes del ingreso. Tendríamos que pensar en la posibilidad a la hora de la evaluación y la seguridad de tener esta consideración a la hora de la estabilización y el acceso inicial a la hora de acceder al paciente, cómo vamos a acceder a él, porque esto nos cambia un paradigma de lo que teníamos acostumbrados. En las escenas nos preocupábamos antes por los vidrios, nos preocupábamos por la gasolina o nos preocupábamos por lo demás que pudiera tener el vehículo al interior. Dianita, qué bueno que te conectas. Estamos compartiendo algunas preguntas, respondí algunas. Ese es mi correo. No te estamos escuchando, Dianita. Acá estoy, listo. Bueno, estamos así. Hablamos mucho. Al final en las preguntas, la gran mayoría de los participantes tienen mucha curiosidad y tienen muchas ganas de conocer las medidas para descontaminar sus equipos de protección personal, las mezclas de las sustancias de descontaminación. Entonces me comprometí con ellos a que tenemos que organizar pronto, muy pronto, otro webinar donde vamos a tener que hablar de ese tema, porque ese tema es sensible y es largo. Alejo, ¿Cuáles son las presentaciones? Sí, ¿me estás escuchando? Perfectamente. Bueno, listo, sí. Ya les ofrezco disculpas, había cubierto todos los riesgos para que nada pasara, pero no sé qué pasó y se desconectó aquí el internet de la casa. No fue el mío, sino el de la casa como tal, entonces quedamos todos fuera. Discúlpame, Alejandro, aquí tengo unas preguntas. Ya habíamos hecho una elaboración antes y habíamos agrupado algunas que creo que son muy importantes, sobre todo con el tema de las ambulancias y con el Perfecto. tema del reuso de la N95. Por ejemplo, para hablar de las ambulancias, en principio decían, el plástico forrado se cambia después de cada traslado o cada cuánto se cambia. En las recomendaciones del Ministerio de Salud no habla de forrar ambulancias, habla de cerrar bien los gabinetes y de tener a mano lo necesario para el traslado. Y relacionado con eso mismo, que son las dos preguntas creo que más fuertes de ambulancias, se hacía un comentario sobre de que el protocolo de forrar la ambulancia, si ese protocolo es científico, porque al final la descontaminación puede ser más difícil.
Igual, después de cada traslado habría que retirar el plástico y realizar una desinfección completa de la ambulancia. Te dejo ahí esa sección de las ambulancias y luego te comento sobre el equipo de protección Perfecto. personal. Hay una cosa que es relevante. Lo científico sería que no tendría que tomar muestras todo el tiempo, pero si somos estrictos y tenemos una cabina aerosolizada y tenemos los gabinetes cerrados entre las juntas, se pueden generar obviamente mayor cantidad de viriones o de partículas virales. Y si es científico, tenemos una experiencia muy importante y un acervo muy importante que nos dieron cuando hubo el primer brote importante de ébola en África. O sea, esto no nos lo estamos inventando nosotros, esto ya tiene mucho tiempo. Estamos de acuerdo en que hay unas directrices del ministerio y que necesariamente no habría que quitar el plástico de la ambulancia en cada caso. Bajo ninguna circunstancia uno puede hacer descontaminación con algunas medidas, puede ser más difícil, pero por supuesto será mucho más difícil descontaminar una cabina completa sin plástico. El plástico es una superficie lisa por la que puede uno utilizar mayor fácil o con mayor facilidad productos de desinfección que empezar a sacar todos los elementos necesarios o que entre las gavetas, entre los pasamanos, entre las juntas y entre todo generar la limpieza. Definitivamente hay evidencia suficiente y quien tenga duda se comunica y yo le mando los papers del Pre-Hospital Emergency Research que demuestran la experiencia y lo útil que ha sido. Hay muchas cosas con las que hoy consideramos creer o creemos que puedan ser útiles, pero solo el tiempo nos dará la razón. Pero definitivamente cuando nos pegamos de esa experiencia ha sido muy útil. Compañeros ecuatorianos que han tenido múltiple cantidad de personas lesionadas, obviamente enfermas y han tenido que trasladar, tienen una muy buena experiencia y ellos no tienen tantas bajas en el sistema prehospitalario. Ustedes se han dado cuenta que muchos médicos en el servicio de urgencia han muerto y en cuidado intensivo, pero miren que en Guayaquil del servicio prehospitalario no ha fallecido todavía ninguno que yo tenga cuenta. Entonces, definitivamente, medidas son muy útiles. Hay personas referentes en Perú que han venido trabajando y que tienen una experiencia enorme y que también hacen esta recomendación. Entonces, vale la pena estudiarla y evaluarla. Ahora, la recomendación personal es que podemos descontaminar porque forrar la ambulancia o disponerla no es fácil y si eso lo hiciéramos para cada atención de pacientes, nuestro servicio muy ineficiente. Perfecto, Alejandro. La pregunta que seguiría, el grupo que seguiría sería sobre el reuso de la N95. Entonces, te resumo las preguntas. Con respecto a la protección de boca-nariz, la mascarilla N95 por motivos de desabastecimiento se podría reutilizar como esterilizando y se podría reutilizar. ¿Cómo se podría realizar a nivel hospitalario esa esterilización, ya que se ve escasez y por cuánto tiempo más se pudiera reusar? Y relacionado con el tema del reuso, la esterilización húmeda de las mascarillas N95 con vapor de agua, ¿qué efectos tendrían sobre la integridad de los sistemas de filtración? Ese es el problema que estamos encontrando. Nosotros sabemos y sabemos que el filtro de la N95 es un filtro hidrofóbico, pero también tenemos que tener en cuenta que si lo voy a someter a vapor de agua, eso puede tener algunas de las características estructurales que generan filtración. Algunas de las recomendaciones, y vuelvo, insisto, esto no es necesariamente una palabra definitiva porque estamos aprendiendo en el proceso, es que cuando tenemos una mascarilla N95 y la podemos disponer en un lugar seco durante un periodo de tiempo, se supone que las partículas virales van a morir. Las partículas virales no se van a... ustedes saben que un virus no se divide ni se replica como lo hace una bacteria. Simplemente si un virus no tiene un hospedero, va a morir sobre una superficie. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en muchas de las clínicas. En los hospitales más prestigiosos de la ciudad en la que yo vivo, inicialmente pensaban en una mascarilla N95 al día. Luego no hay, entonces una a la semana. Y en hospitales muy prestigiosos están utilizando una al mes. Entonces, una estrategia que están haciendo algunos hospitales de acuerdo a la disponibilidad es que tienen 3 mascarillas N95 por persona y se las van rotando o las van cambiando
para poder dejar las otras en la superficie. Pero lo que sabemos es que quizás con solo dejarlas en la superficie, porque la utilización de productos químicos, la utilización de vapor, quizás vaya a generar algún efecto sobre la capa de filtración y sobre la capa hidrofóbica de filtración. Entonces, obviamente, eso es lo que sabemos hoy. Vamos a tener que estar pendientes de las indicaciones del fabricante. Yo tengo muy buen material de la fuente del fabricante con respecto al mantenimiento, al uso y a todo lo que tiene que ver con equipos de respiración. Se los puedo compartir para que podamos mirar, porque la fuente confiable definitivamente en este caso tendría siendo el fabricante de estos dispositivos. Bueno, gracias Alejandro. Hay varios comentarios relacionados a las preguntas, a las respuestas que tú ya has hecho. Creo que yo invitaría a las personas que están, que acá en el chat, que revisen el chat sobre esos comentarios porque algunos complementan incluso las respuestas que está dando Alejandro. Hay una respuesta muy específica con el tema de rescate en vehículos y es relacionada con el aislamiento de los pacientes. ¿Cómo sería un correcto aislamiento del paciente en el caso de un vehículo siniestrado en ese caso? Y hay un complemento con otra sobre el tema de la ventilación del vehículo, cómo se haría, qué sería lo más conveniente y qué evitar. Bueno, nosotros tuvimos una discusión bien interesante y con uno de los expertos de la red, eh, con Igor, quedamos que valdría la pena cuando podemos acceder, ventilar el vehículo, tener ventanillas abiertas si se puede, o hacer un uso eficiente del vidrio. Si tenemos la posibilidad de tener mascarillas quirúrgicas, si hay la posibilidad, a los pacientes se les debería poner mascarilla y deberíamos entrar al vehículo con la protección. También pensamos en la posibilidad de que valdría la pena tener un aerosol, un spray con una solución descontaminante para poner en superficies que sean muy manipuladas por el paciente y que nosotros eventualmente vamos a tener que tener contacto con ellas, como el salpicadero, el tablero, el volante y si son carros, como la mayoría de los que tenemos en Latinoamérica, no, autos sobre la palanca de cambios o sobre la marcha, pues, o el embrague. Allí deberíamos generar algo de descontaminación con estas partículas para disminuir el riesgo. Eso es lo que hasta ahora hemos considerado y creo que en el tiempo podremos tener algunas otras consideraciones. También hablamos de que vale la pena tener alguna consideración y que deberíamos pensar que cuando los vehículos se les hace el ingreso y se hace la extricación, se dispone de algunos de estos materiales que podría valer la pena también hacer algo de aspersión sobre lo que se saca, sobre las puertas y sobre lo que se tiene en cuenta, porque el personal que luego más adelante va a recoger esas piezas podría llegar en algún momento a tener riesgo de infección también. Perfecto. Hay una pregunta, Alejandro, creo que es la última en el chat. Se está refiriendo al nombre de la válvula. Yo me perdí un pedacito de la No se última parte de preocupen. tu presentación. Sí, quisieras hablar, por favor, de eso. Por Si pasa supuesto. nada. Ujú. No sé si era la válvula o el filtro que utilizamos para la ventilación se llama un filtro HME o filtro nariz de camello. Esa es la forma en la que lo conocemos de manera habitual en el chat. Filtro HME, exactamente, o nariz de camello. Esa es la forma en la que conocemos este filtro. En las preguntas también hay algo que está refiriéndose a bajo qué norma o estándar se rige para la selección de equipo de protección personal. Bueno, definitivamente nosotros buscamos y cada país tiene algunas características. Algunos se rigen por normas de OSHA y generalmente nosotros nos regimos por muchas cosas que tienen o se relacionan con las leyes nacionales de salud y seguridad en el trabajo. Una vez más, soy insistente en que esto no es lo habitual, esto no es lo que ocurre normalmente. Nosotros no pensamos en hacer nunca reuso, nosotros nunca pensamos en reusar cosas que sean para el uso de pacientes, eso nunca pasa.
pero hay una cosa que ni siquiera fue pensada. En Estados Unidos y en Alemania están utilizando hasta un ventilador para 2 pacientes. Obviamente no están poniéndoles a compartir ni mucho menos el aire, pero están utilizando un circuito para duplicar la capacidad instalada. En Estados Unidos están reusando cosas que nunca en la vida se había visto. Entonces, los estándares, por supuesto, que en condiciones normales son mandatos, que el equipo de protección personal no debe ser reusado, que muchos elementos no son reusados, y esos son los estándares de OSHA, pero en ese momento muchas de las cosas que conocemos y sabemos quizás no tengan o no vayan a aplicar en muchos de los casos que tenemos. Hay muchas discusiones, vuelvo y les insisto, de la experiencia que hoy se logra. Pero, por ejemplo, una de las preguntas que hicieron ahora, que es una pregunta muy valiosa, es, listo, voy a forrar la ambulancia, voy a forrar la ambulancia y voy a atender un paciente, llego a la estación y vuelvo y la quito. Ustedes no se imaginan el tiempo tan importante que una forrada de una ambulancia tarda. Entonces, por eso es necesario hacer o compartir las experiencias, porque muchas cosas necesitan contexto. Yo puedo dar una recomendación y decir, listo, van a quitar y a poner todo el plástico de una ambulancia cada vez que hay un caso. Y nos vamos a dar cuenta que nuestro servicio se va a volver un servicio obsoleto porque podremos atender 1 o 2 casos al día. Ponerlo, el plástico bien puesto va a tardar y se va a demorar. Por eso tenemos que pensar en posibilidades. Pero hay una cosa para la que los voy a invitar, porque es que hay muchas de estas cosas que hoy no tenemos conocidas de manera definitiva. Entonces, que tenemos que hacer ciencia, tenemos que empezar a hacerlo. Entonces, la experiencia de muchas personas nos va a ser muy útiles para poder empezar a saber qué es y qué no es. Una vez más yo les indico, hay muchas cosas que nosotros hoy creemos que son las correctas, no necesariamente son. Tenemos algunas experiencias que nos han compartido gente que ha tenido la posibilidad de vivirlo, pero definitivamente nada de esto es como en medicina, que lo sacamos de ensayos clínicos, de cosas que son definitivas y que son categóricas. Una vez más, son experiencias que hemos podido recolectar, que hemos podido tratar de verificar, que hemos tratado de entender, pero que no son definitivamente ni categóricas ni son la última palabra. Listo. Hay una pregunta que yo la encuentro muy recurrente, Alejandro, y es, la veo en las dos partes donde hay preguntas, y es cuántas veces se recomienda descontaminar las ambulancias de uso rutinario y las unidades de rescate. La he visto en varias partes, no sé si ya le había respondido. Creo que no, porque la volvieron a hacer, la acaban de hacer otra No, vez. no, no, no hay problema. Generalmente sí es necesario cuando uno haga una atención de un paciente hacer una descontaminación de la ambulancia, por eso es que estamos haciendo lo que estamos haciendo, y que cuando salimos a una escena de atención, generalmente cuando las máquinas llegan, se hace un proceso de descontaminación, por lo menos en el cuerpo de bomberos oficial de Medellín lo están haciendo, una técnica muy interesante. Están utilizando una pistola con las que se pintan como una pistola y aire comprimido, y están utilizando un material sanitizante para al interior, como les compartí en lo de prevención. Vale la pena, como les había dicho, y que con Diana nos comprometemos a que uno de nuestras próximas reuniones vamos a hablar precisamente de medidas de descontaminación específicas, y hay personas que hacen parte de la red que vienen trabajando de manera muy juiciosa con eso. Hay una persona que nos está acompañando acá en la reunión, que es Jorge Henao. Él ha estado muy preocupado por buscar medidas, por buscar fórmulas, por buscar todo ese conocimiento. Entonces creo que vale la pena que nos invirtamos unos 45 minutos para hablar específicamente de esas recomendaciones que son tan valiosas. Perfecto, Alejandro. Yo voy a comentar la última pregunta, ¿sí? Antes de que cerremos. Pero definitivamente yo reafirmo lo que tú estás diciendo. Estamos empezando. Hoy era el primer seminario que hacíamos con el tema de COVID y la protección del personal de primera respuesta. Y apenas estamos hilando, estamos tirando como de un hilo, ¿no? Y de aquí hay mucha cantidad de cosas, no solamente la descontaminación, el reuso, qué pasa, y aquí lo están diciendo también con la aplicación de la norma. Y aprovecho para decir que la NFPA 1581, que es la del 2015, edición 2015, es la que entiendo, los parámetros que allí adentro son los que se tendrían que aplicar, pero es lo mismo, ¿no? Estamos en otra realidad en donde
estamos teniendo que ajustarnos, no necesariamente a lo que se necesita, sino con lo que se cuenta. Entonces, eso sí Así es. es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Este comentario lo vuelven a hacer, lo han hecho 2 veces y te lo leo textualmente. Tengo entendido que en España, por la escasez de los elementos de protección personal, están utilizando elementos no tan adecuados. Y mi pregunta es si el virus, al parecer, es tan fácil de matar que incluso nos dicen que con agua y jabón se elimina el virus. No es seguro desinfectar los trajes y en el tiempo tener este recurso y así todo el tiempo estar protegido. Por otro lado, se dice que el virus dura 3 días en la superficie, como en la del acero, que es donde más se prolonga la vida. Con un lavado y dejar 3 días de secado, no estaríamos seguros de poder utilizar nuevamente el traje. Bueno, el acero, lo que pasa es que las características varían mucho para que funcione. Sobre el virus hay muchas cosas que definitivamente todavía nos falta por conocer, pero lo del jabón sí, no es que realmente muera muy fácil. Recuerden que hay una cosa que es importante. Todo depende de lo que llamamos el inóculo. Si yo utilizo agua y jabón, no necesariamente lo mato, pero mecánicamente lo quito. Y si yo lo quito mecánicamente, lo puedo dispersar, a mí un solo virión o una cantidad pequeña, pues no me va a generar o no tiene la capacidad infectocontagiosa para hacerlo. Así que en algunos lugares, y por eso yo les invitaba a contexto, hay muchos lugares que quizá lo único que vayan a llegar a tener en algún momento sea agua y jabón, o que en algunos momentos lo único que tengamos sea agua y jabón. Tendremos que adaptarnos porque quizás yo tengo o pienso algunas circunstancias, pero hay circunstancias que definitivamente y contextos que definitivamente no nos alcanzamos a imaginar. Hay lugares en los que no va a conseguir, no van a conseguir amonio cuaternario, quizás lo único que vayan a conseguir sea hipoclorito y con eso tengan que hacerlo. Y en algunos lugares que definitivamente pues prácticamente no haya nada. Entonces, eso tenemos que pensarlo, tenemos que pensar en que tenemos que volvernos creativos, pero seguro, de manera segura, porque uno a veces piensa que puede tener buenas ideas y a veces las buenas ideas, pues hay que comprobarlas. Una vez más, nosotros somos una red, somos una hermandad en Latinoamérica que nos unen diferentes asociaciones científicas y generalmente tenemos a quién más preguntarles. Hay muchas cosas que no sabemos, hay muchas cosas que estamos más o menos poniendo en práctica, entonces necesitamos que la gente que ha tenido buenas experiencias nos comparta lo que están haciendo para que nosotros tengamos la posibilidad de compartir también con ustedes esto que hemos venido aprendiendo de gente que lo hace tan bien como lo hacen en Chile, como lo han venido haciendo en Paraguay, que lo hacen muy bien, en Brasil hacen cosas maravillosas, España tiene toda la experiencia por lo que ha venido pasando, entonces tenemos mucho que aprender de ellos. Yo había dicho que la última pregunta, pero siempre que digo que la última pregunta me pasa que surge otra. Y es que estoy leyendo, qué pena, Alejandro, estoy leyendo una que creo que no se ha comentado en toda la conversación y la está preguntando justamente en la defensa civil colombiana del municipio de Bello y está preguntando sobre el protocolo para manejo de pacientes fallecidos por COVID-19, puesto que es ese municipio, son los encargados de esto. Ok, hay un protocolo establecido, hay varios protocolos para manejo de cadáveres. Ahí está mi correo electrónico. Si me escriben, yo con todo cariño se los puedo compartir porque lo tenemos disponible. Perfecto. Entonces, nada, yo creo que estamos llegando ya como a su punto en lo que teníamos planteado. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta aquí. Les ofrezco una vez más disculpas porque me desconecté, pero creo que lo pudimos resarcir, sobre todo en las preguntas que para nosotros finalmente es muy importante, ¿no? Que se puedan responder las inquietudes. Indudablemente tendremos que repetir con temas más puntuales, Alejandro, como por ejemplo el tema de la descontaminación, como por ejemplo el tema, no solamente el equipo de protección personal, pero habrá uno que tendrá que ser también de los vehículos, de las ambulancias y de los vehículos de rescate y las ambulancias. Entonces, seguiremos haciendo la programación. De aquí, de este seminario, Alejandro, creo que será pertinente que justamente jalemos ese hilo y digamos cuáles son los temas que definitivamente tendremos que sacar esos espacios y lo podemos hacer. Estamos para eso. Esta agenda virtual de Alareb, si bien tiene un énfasis muy importante en este momento del COVID-19, está relacionado con todo lo que tenga bioseguridad, también va a tocar otros temas. Pero lo que sí es cierto es que lo que sea necesario en tiempo, en toda esta disponibilidad, invertir para poder
hagamos un foro latinoamericano, un foro permanente en donde la gente pueda consultarlo y si no nos sabemos las preguntas, pues buscaremos dónde están las respuestas. ¿Sí? Creo que ese también es un compromiso, es una forma y yo lo he aprendido del IMT, del Centro de Entrenamiento, y por supuesto, hablo también de Alareb. Tenemos un compromiso enorme por aportar, hacer el aporte que esté a nuestro alcance para que en la medida de lo posible nosotros podamos ir por las respuestas a las preguntas que ustedes tienen. Esto es un abrebocas. Esto es una manera de nosotros empezar a probar y decir, sí tenemos una audiencia, no es porque lo dudáramos, sino porque hay unas realidades muy concretas, a pesar de que hay una cantidad, Alejandro, de oportunidades y de seminarios y de encuentros y de reuniones y todo lo demás sobre el COVID-19, pues pensamos que poder mantenernos como un foro y que esta sea una instancia permanente para que la gente pueda cultivar sus preguntas y nosotros buscar las respuestas será maravilloso. Desde ya está esta posibilidad con Alareb y estoy muy segura que está la disponibilidad tuya, Alejandro. Así es que nada, nosotros les agradecemos, estén atentos, dentro de 15 días es el segundo webinar, vamos a tener 4, los que siguen, muchos están marcados con el tema de rescate vehicular directamente, de rescate en vehículos, y entre la mitad vamos a trabajar justamente estos temas, porque estamos teniendo miércoles disponibles. Y bueno, será Alejandro que nos acompañe, o Alejandro quien tú nos recomiendes que también nos pueda acompañar desde otras miradas. Esto tiene muchas aristas, entonces podemos también, seguro más gente del centro de entrenamiento de ustedes podrá llegar. Yo les agradezco enormemente a todas las personas que estuvieron aquí. Sé que muchos comandantes de bomberos, y yo los saludo fraternalmente por estarnos acompañando, y sobre todo, con esto también queremos hacer una compañía muy especial a las instituciones de bomberos y de rescate y a todas las instancias que están al frente de la respuesta, porque sabemos que han tenido personal afectado, porque han tenido personal que ha fallecido tristemente y no quisiéramos que estas cosas más pasaran. Esto es lo que a nosotros nos estimula y esto es lo que a nosotros nos ilumina y nos hace que hagamos este esfuerzo, porque pensamos en ellos, porque pensamos en esas familias, en esas instituciones de rescate y porque no quisiéramos que hubiera más gente que estuviera afectada. Hasta que, y eso nos impulsa a hacerlo. Así es que Alejandro, yo no sé si tú quisieras despedirte, empezáramos a cerrar para que fuéramos culminando. Tengo que decir que muchas gracias a Rescate Antioquia una vez más porque nos han estado apoyando, han estado detrás de todo esto. Y nada, dale Alejandro. Bueno, mil gracias por la atención. Yo sé que son cientos y cientos de preguntas y lo mismo nos ocurre cada vez que estamos revisando los temas. Esto nos genera muchas dudas. Eh, bueno, la idea es que continuemos. Lo que les estoy diciendo es muy útil, consultar las fuentes, ir a mirar qué hay en OSHA, mirar qué hay ahorita en los fabricantes de los filtros, de los tapabocas, empezar a leer qué hay sobre cada uno de los fabricantes de los productos químicos. Estamos produciendo literatura, algo de infografías, cosas que vamos a poder compartir. Entonces es necesario ser muy estricto y ser muy juicioso y buscar para poder encontrar mucha información. Hay muchas que quizás no se puedan encontrar, entonces tenemos que buscar en nuestros conocidos el apoyo para poder responder esas preguntas. Les agradezco enormemente porque es que de ese interés eso habla mucho y habla muy bien de ustedes, con personas que están buscando obviamente protegerse y dar lo mejor para la gente que están atendiendo. Así que muchas gracias y siempre con la mejor disponibilidad para lograr de que esta salgamos juntos y que un día volvamos a ese mundo donde nos abrazábamos, donde nos encontrábamos con esa calidez que siempre nos caracteriza. Alejandro, yo no puedo cerrar sin decir esto que está hablando Luis Ampuero Ojeda, y yo le voy a tomar al señor Luis Ampuero la palabra inmediatamente y te quisiera comprometer también aquí públicamente. Él habla de la factibilidad de crear un espacio en la web donde sea factible compartir experiencias, dudas y consultas, como también la posibilidad de intercambiar material diverso, tanto teórico como de experiencias prácticas y de normativas.
yo creo que eso no es tan difícil, que eso no es tan complicado. Pudiéramos hospedarlo en cualquier página web de alguno de nosotros, la de Alareve está disponible y pensaríamos en componer un equipo de trabajo, construir un equipo de trabajo para recopilarla, para ponerla al día, para ponerla en orden por temas, mejor dicho, para organizarla. Creo que sería muy interesante. Eh, pues poder irnos hacia allá. O sea, no solamente se trata de que hablemos, sino de que concretemos. Entonces creo que una concreción muy interesante de este primer foro es que avancemos hacia tener ese espacio, un espacio que pueda estar disponible para todas las personas que necesiten alguna consulta y además también que estén realimentando el espacio, que estén realimentando el sitio y nosotros podamos tener material para compartir. De hecho, montamos una caja de herramientas Eso. con toda la información necesaria, que generalmente toda es open access. Así que cuenten con eso. Eso lo vamos a hacer. Bueno, no hay mejor conclusión que esa. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Señores, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Fue 1 hora y media exactamente que estuvimos acá y ya es de noche en muchas partes y muy tarde en muchas tantas. Entonces, nada, por favor, cuídense mucho, cuídense para que podamos cuidar, cuídense, cuidémonos para que podamos seguir sirviendo y seguir haciendo estas cosas que nos necesitan en nuestras casas, nuestras familias y nuestras instituciones. Un abrazo y un abrazo fraterno virtual para todos ustedes en nombre de Alareb y de EMT. Gracias, Muchas Alejandro. gracias, muchas gracias. Okay.